Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo Absolute Martian Manhunter número 12 con guión de Dennis Camp y arte de Javier Rodríguez. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza con John sintiendo una fuerte punzada en la cabeza. De repente, aparece en una iglesia. Despero le da el pésame por su pérdida. John pregunta si eso es un funeral y quién está en el ataúd. Despero le responde que él ya sabe quién, y agrega que la fiesta apenas está comenzando, justo aquí, al final. Mientras tanto, unas manos tocan una pandereta entre humo blanco. Son las manos de Tyler. Está en casa, rodeado de monstruos que beben, bailan y fuman sin detenerse. Despero describe la música como una mezcla de gritos y sonidos inhumanos que parecen venir de antes y después del lenguaje. Volvemos con Bridget, quien sostiene a John en la calle. En su mente aparece una imagen de ella atacándolo con un cuchillo. Despero dice que esa melodía se queda atrapada en la cabeza y no puede sacarse sin un cuchillo de cocina. Entonces toma el cuchillo de la mente de Bridget y lo vuelve real. Se lo entrega mientras ella siente todo sofocante como una pesada manta azul. Bridget dice que no lo hará. Luego le pregunta a Despero quién o qué es. Despero responde que es el compañero de John, su esposo laboral, y le revela su nombre. Bridget piensa que Despero suena como su abuela, alegre, incluso al despedazarte. Pregunta si es el marciano de John, pero se detiene, porque eso no puede ser real. De pronto, John grita de dolor. Bridget le pregunta a Despero qué le está pasando. Despero le dice que John está muriendo y se llevará toda la realidad con él, a menos que ella le ponga fin. Bridget duda si esa idea es suya o de Despero, pero le parece que tiene razón. Igual intenta negarlo, pero Despero le dice que ya lo vio. Sabe lo que va a pasar y lo que tiene que hacer: matar a John Jones y salvar el universo. Entonces, Martian Manhunter comienza a abrirse paso desde el ojo de John. Luego sale de él y salta sobre Despero. Lo llama el aliado de la antivida y el rito azul de la muerte. Despero lo llama el ex celoso. Mientras tanto, Bridget siente que el mundo explota en un jazz improvisado, verde en azul. Despero y Martian Manhunter se atacan. El marciano dice que Despero tiene el color de los vertederos, los melancólicos y los lunes. Despero pregunta quién expuso a John a la antivida, quién le mostró el humo y de quién fue realmente esa mala idea. Luego golpea al marciano y le dice a Bridget que ella aún puede salvarlos a todos. Bridget piensa que el azul se parece a moretones, cianosis y la corbata favorita de su papá. Martian Manhunter utiliza la buena idea número 19392 y le dice que suelte el cuchillo. Bridget pregunta qué sucede, mientras el marciano lanza un rayo óptico contra Despero. Con un brazo menos, este dice que eso dolió. Luego cambia su discurso. Le dice a Bridget que matar a John quizá no lo salve todo, pero es su mejor oportunidad. Se retira por una grieta en la realidad. Dice que ya hizo lo que pudo y que tiene una fiesta pendiente. Bridget siente que la manta azul se levanta por un momento, aunque ve grietas por todas partes, y pregunta qué está pasando. Martian Manhunter responde que es una sobrecarga de antivida. La realidad se descompone. Vida, esperanza y sentido están por perderse. La única cura es una actualización total de conciencia. Mete sus manos en las cabezas de John y Bridget, mientras dice que el cuchillo era la idea. Una cirugía radical. Empatía. Experiencia. Bridget le grita que espere, pero Martian Manhunter responde que esperar es dejar ganar al marciano blanco. Despero reaparece en otro lugar y comenta que fue divertido. Ahora está con Tyler y anuncia que es momento de ver cómo las estrellas se apagan, una por una. Por su parte, Bridget finalmente consigue verlo. El compañero real e irreal de John le muestra a Tyler. Tyler sugiere una conga y, antes de terminar el pensamiento, una fila se forma detrás de él. A donde va, cosas, personas e ideas se alinean como si no pudieran resistirse. Bridget ve crecer la fila. Cree que pronto podría extenderse por toda la creación. Volvemos al funeral. John pregunta si creemos en Dios, si creemos en el diablo, mientras llora sobre el ataúd de Tyler. Martian Manhunter dice que su obsesión con el peor escenario contamina su mente, cuerpo y espíritu. John piensa que dejó de creer en ambos cuando empezó a afeitarse. Necesitaba algo más sólido para construir una vida. El marciano intenta hablarle, pero John le pide que se aleje. El marciano utiliza la mala idea, número OOD. Entonces el vitral de la justicia estalla. Detrás aparece el espacio profundo, y John piensa que Dios es real. Él lo ha visto.
Dios es oscuridad. Toma un vidrio del suelo, pero Martian Manhunter le advierte que tenga cuidado, porque Dios también lo mira. John piensa que Dios es cruel, un indiferente cósmico. Se encoge de hombros y mundos enteros mueren. Le ordena a Martian Manhunter que lo deje en paz. Lo vio, lo sabe. Mientras lo ataca con el vidrio, acusa a Martian Manhunter de controlarlo todo desde el principio. Martian Manhunter esquiva el ataque y dice que John se acerca a la etapa final de la antivida. Paranoia, alusiones violentas y desilusión del espacio-tiempo local. John piensa que Dios es el diablo y que está en todas partes. Martian Manhunter le dice a John que ellos están entrelazados y él replica que él provocó todo esto, que invadió su vida. Martian Manhunter sopla varios colores sobre él, mientras le dice que la actualización completa exige un cambio radical de perspectiva, exposición a la existencia ultracondensada. John piensa que Dios está en cada átomo, cabello y galaxia, en su padre, madre, esposa, hijo, amigos y enemigos. John empieza a desaparecer, mientras agrega que Dios es también él, que Dios es real y los odia a todos. Martian Manhunter observa el intercambio de vida y le pide que aguante. El intercambio nos lleva a una memoria, la del principio. Una voz intenta decir que debe ir a algún lado, pero le cuesta pensar. No sabe si está en la oscuridad o si tiene los ojos cerrados. Escucha voces amortiguadas, como si estuviera bajo el agua. Siente calor y sabe que no está sola. Comprende que experimenta la conciencia nublada de un bebé. Luego, la gran salida. Finalmente, llegan la presión, la luz y el aire, llenando sus pulmones. En un instante, el mundo se convierte en algo nuevo e incomprensible. Su madre saluda a su pequeño alienígena recién nacido, mientras el obstetra le da la bienvenida a John, a la familia Jones. Pero algo no encaja. Más adelante, mientras alguien dice que se asegurará de que crezca como uno de los buenos, John se mira al espejo y grita que hay un error. Ella no es John, es Brigitte. Nos movemos con John en el cuerpo de Brigitte. Intenta gritar su nombre, pero no puede. Ve a los padres de Brigitte peleando con sus propios ojos. Sabía que tenían problemas, pero no cuánto daño le hacían. Brigitte crece con miedo constante, sintiendo que su vida puede arder en cualquier momento y que sería su culpa. En la escuela, un amigo le muestra una forma de aliviarlo: cortes superficiales, penitencia y alivio en rojo y azul. Después llega la universidad. Libertad, estructura y una oportunidad para redefinirse. En una de las clases, ve a un pelirrojo serio que la mira y hace una mueca. Ella no le presta atención. Pero el último día del semestre, él juntará valor para decirle que se llama John. De vuelta en el presente, John y Brigitte siguen envueltos en el humo de Martian Manhunter. Afuera, la gente tiene miedo. El marciano intenta mantenerlo todo unido, pero el cielo parece una pantalla rota. Detrás destellan objetos imposibles. Martian Manhunter tapa las grietas y explica que es una ilusión protectora. La realidad está fragmentada. John y Brigitte sienten cosas extrañas ocurriendo en todo el mundo. Por un momento, 1 más 1 es 86. Martian Manhunter lo llama aritmética antivida. También se nos cuenta que, en Gotham, un ingeniero revisa sus cálculos, pero nada tiene sentido. Bruce, con su traje de Absolute Batman puesto, comenta que quizás solo necesita dormir. Como comentario, aquí se nos confirma que Bruce no es obrero, sino ingeniero. Eso explica que no sea tan pobre como se sugería al comienzo. Mientras tanto, la fiesta de Tyler llega a Tokio. Toda la ciudad empieza a bailar con una coreografía perfecta. Nadie se detiene, ni para tomar agua, ni para ir al baño, ni para descansar. La fila ya reúne a millones de personas y sigue creciendo. Bajo la mirada de unos ojos rojos ocultos bajo el pavimento, se nos cuenta que 29 ya han muerto por agotamiento. Sus cuerpos quedan en el suelo, ignorados y aplastados por pasos sincronizados. Años atrás, el cáncer consume al padre de John en un hospital. John le cuenta que logró entrar al FBI. Ahora es uno de los buenos. Además, va a ser abuelo. Su padre toca el vientre de Brigitte y se alegra de que será un niño. John responde que lo sabe. Brigitte siente la esperanza de John. Quiere que su padre sostenga a Tyler, aunque sea una vez. Pero no lo hará. Morirá 3 días antes del parto. Después, Brigitte recuerda los primeros días con Tyler. En uno de ellos, le pide a John que lo sostenga un rato.
porque necesita descansar. John la mira agotada, cubierta de vómito y sin dormir. Pero a través de sus ojos, Brigitte se ve distinta. Para él, ella y Tyler son la vida. Más adelante, el agente Suttery le da la bienvenida al grupo de trabajo conjunto antiterrorismo. John le agradece y se pone a su disposición. Tiempo después, mientras bañan a Tyler, Brigitte le dice a John que deben hacerle pruebas. Tiene 2 años y aún no habla. No puede decirles lo que necesita. Tienen que encontrar una forma de entenderlo. Tyler grita y John dice que solo es un niño de desarrollo tardío. Pero no lo era. Después del diagnóstico, Brigitte deja la facultad de Derecho para cuidar a Tyler a tiempo completo. John no sabía lo duro que fue para ella, o quizá no quiso saberlo. Sentimientos de frustración, confusión y orgullo inesperado. John entiende que Brigitte teme estar fallándole a Tyler, por eso busca un idioma. Los días se llenan de especialistas, patólogos del habla, terapeutas ocupacionales, analistas de conducta y psicólogos infantiles. De todos, lo que más les gusta es la terapia de arte. Un especialista explica que Tyler es muy inteligente, pero piensa en imágenes, no en palabras, y les da la enhorabuena porque encontraron el idioma que estaban buscando. El lenguaje es importante. Volvemos al presente. El lenguaje empieza a romperse. En un apartamento, un hombre descubre que sus libros ya no tienen sentido. Las palabras son la primera víctima. Las oraciones se deshacen. Los caracteres se vuelven ruido. Mientras tanto, se nos cuenta que un hombre hecho de polvo, estrellas y tristeza se altera al perder el lenguaje, ya que le gustó hablar los 50 idiomas que aprendió. Observa cómo los electrones tiemblan y los enlaces atómicos empiezan a romperse. Entonces siente un miedo antiguo, mientras su estómago suena como un mundo agonizando. Sobre una parte del mundo que empieza a fracturarse, Absolute Superman flota en el espacio, mientras utiliza su visión calorífica. Por su parte, Martian Manhunter protege con su cuerpo los pedazos que caen sobre John y Brigitte. De repente, Tyler aparece con la multitud bailante. El White Martian se acerca a Martian Manhunter, mientras que Despero le dice que él no podría haberlo hecho mejor. John ve algo dentro de su hijo, una presencia blanca, delgada como humo. Detrás de Tyler avanza un desfile de las peores ideas humanas: suicidio, esclavitud, puntuaciones de crédito y guerra. Todo se siente como la última cuenta regresiva hacia la nada. Martian Manhunter pelea junto al marciano blanco ante la mirada de Despero. Mientras Tyler y la multitud se alejan, John entiende que su hijo necesita ayuda. Recuerda que por eso se mudaron a Middleton, para ayudar a Tyler, para salvarlo y quizás salvarlos a todos de la vergüenza, de las mentiras y de la verdad. En el recuerdo, Brigitte le dice a John que todavía no entiende. En el presente, John y Brigitte están en el suelo, bajo el cuidado de Martian Manhunter. John acusa al marciano de arruinar sus vidas. Martian Manhunter detecta vergüenza, rabia, confusión, traición y desesperanza. John piensa que para ellos siempre es lo mismo. En otro recuerdo, Brigitte le dice a John que Tyler intenta hablarle y le pide que lo escuche. Mientras se marcha, John responde que lo intenta, pero tiene demasiadas cosas en la cabeza. En el presente, ellos piensan en el amor, el miedo a perder y el miedo de fallarles a todos. Nada es como pensaban. Todo es mucho peor. En otro recuerdo, Brigitte ve a John bailar bajo la luna. Él sabe que ella cree que está perdiendo la cabeza y acepta que pensaría lo mismo en su lugar. Y ahora lo está. Brigitte fuma. John siente el miedo de Brigitte. Tiene que ser fuerte por Tyler y protegerlo de los locos de afuera. Un recuerdo la muestra disparando para defender a su hijo. En otro, John le dice que quizá no puede ver al marciano porque vive en su cabeza, como un patrón de fondo. Mientras tanto, Brigitte entra al funeral dentro de la mente de John. John sabe que ella no puede darse el lujo de perder la cabeza, aunque todo se derrumbe. En la oscuridad, John le dice a Brigitte que su hijo está muerto, que les falló a Tyler y a ella. Brigitte lo interrumpe. Tyler no está muerto. Ella lo sabría. Le pide que mire de nuevo. El ataúd está vacío. Los colores de Martian Manhunter inundan el lugar. John pregunta para quién es el funeral entonces. Brigitte le dice que ahora ve las grietas y a los marcianos. Ahora le cree. Agrega que el mundo se está cayendo a pedazos y sabe que duele mirar, pero, tomando su rostro, le indica que debe mirar y hacerlo de verdad. John se ilumina por completo.
Brigitte se cubre la cara de tanta luz y le pregunta qué ve ahora. John activa la Martian Vision, la visión marciana, y alcanza la conciencia total. Todo queda iluminado mientras él lanza un rayo de energía al cielo, a lo cíclope. Brigitte le pregunta qué ocurre. John piensa que no puede explicarlo, no con palabras ni con imágenes. Es como si todo renaciera, igual que antes, pero distinto. Todo es nuevo y maravilloso. Le espero ver la actualización completa de conciencia y la detención de la degeneración antivida. Dice que John alcanzó el siguiente nivel. John ve cada momento, cada partícula y cada tragedia renaciendo en perpetua gracia. Despero le dice que es la primera vez que logra sorprenderlo. John ve llorar a Brigitte y entiende la desesperación. Le dice a Despero que debería haberlo sabido, pero no lo supo. Ella sí. John seca las lágrimas de Brigitte. La desesperación no es una fuerza fundamental. Es un estado transitorio. Con ayuda, algo mejor es posible. Como una comunidad reunida en el funeral de un amigo. Como una madre que perdió a su hijo y escucha su corazón donado en otro pecho. Como un divorcio doloroso que lleva a relaciones más sanas como padres. Como un hombre solitario que recupera el deseo de vivir tras sobrevivir a un intento de suicidio. Como la belleza dolorosa de un poema. Con ayuda, la desesperación se convierte en deleite. Mientras Brigitte sonríe, Despero desaparecen mariposas azules. Brigitte se desmaya. Martian Manhunter le dice a John que solo está inconsciente. 30 años en 30 segundos son demasiada vida para un cerebro no entrenado. Pero hay problemas más grandes. John sabe que tiene razón. Puede ver la respiración de Brigitte y sus sueños agitados, pero la crisis continúa. El piso sigue agrietándose. John pregunta por la actualización. Martian Manhunter responde que el evangelista Delfín vibra en frecuencias de antivida. Luego se lanza con el marciano blanco dentro de una grieta y le dice a John que la crisis sigue. Martian Manhunter y el marciano blanco caen hacia las profundidades. En el lugar que inspiró las estrellas, las piscinas, los triángulos y el tiempo, verde y blanco, continúan una discusión que empezó al inicio de la creación. En las calles, la gente ya no puede hablar en ningún lenguaje conocido. Igual que Tyler, no logran expresarse con palabras. En todo el universo, la comunicación se rompe. Primero cae el lenguaje, luego, incluso los gruñidos y el lenguaje corporal se vuelven incomprensibles. Todos quedan aislados. En miles de mundos, amigos, familias y vecinos ya no se reconocen. Ni siquiera se reconocen a sí mismos. Las grietas se ensanchan. John sostiene a Brigitte en brazos y se dirige a su hijo, a quien le pregunta si pueden hablar. Recuerda cuando le gritó a Tyler por no poder decir lo que quería. Le exigía que usara sus palabras, mientras Tyler solo podía asustarse. John siente frustración, rabia y vergüenza. Sabe que está usando sus peores recuerdos contra él, y eso duele. Nadie sabe cómo hacerle daño a uno, tanto como la propia familia. John corre con Brigitte en brazos y le habla a Tyler. Le dice que ahora lo sabe. No podía entenderlo. No sabía cómo. No era que no le importara, ni que no lo intentara. Era solo que tenía demasiado miedo de fallarle. Así que se quedó completamente paralizado y le falló de todas formas. Mientras tanto, en Gateway City, una diosa ve la realidad quebrarse y algo parpadea detrás de ella. Absolute Wonder Woman, montada en Pegaso, sabe lo que es y lo llama por un nombre antiguo, Caos. Luego hace un juramento. Para ella, un voto es sagrado e irrompible. Si hace falta, contendrá la grieta con mano y aguja. En el lugar más bajo, más alto, el primero y el de siempre, los marcianos se lanzan todo. Genocidio, ciencia, arte y desigualdad. El White Martian empuña la burocracia como una hoja. Por su parte, John mira recuerdos de Tyler y acepta su culpa. Dejó que esa cosa le llenara la cabeza de malas ideas, y él mismo abrió la puerta. Recuerda cuando olvidó recoger a Tyler mientras Brigitte estaba fuera de la ciudad. Tyler esperó 4 horas bajo la lluvia. También recuerda cuando, furioso y abrumado, le preguntó a Brigitte si era mucho pedir abrazar a su propio hijo. Brigitte, protegiéndolo, le respondió que lo estaba asustando. John siente vergüenza, mucha vergüenza. Tyler lo escucha decir que se perdió en su trabajo y en sus preguntas, pero que no lo perderá a él. Entonces recuerda a Despero sonriendo mientras le decía que Tyler estaba muerto. Tyler mira a John de reojo
con molestia, mientras juega con su plastilina de colores. John deja a Brigitte en el suelo, aún inconsciente, y le dice que no cree que esté muerto. Despero no miente, pero sabe torcer la verdad. No se puede tomar a estos tipos literalmente. Mientras vemos a Martian Manhunter atacando al marciano blanco, John agrega que los marcianos son letales utilizando las metáforas. Finalmente, Brigitte despierta y escucha a John hablarle a Tyler. Le dice que aprendió algunas cosas con el marciano verde. Para ellos, la muerte a veces significa transformación, y hay muchas formas de comunicarse. Mientras moldean la plastilina, John explica que nosotros actuamos sobre los otros de la misma forma que ellos actúan sobre nosotros. Como cuerpos en el espacio, siempre hay un intercambio. Luego, con una sonrisa, le pregunta a Tyler quién necesita abrazos, y ambos chocan los puños. Volvemos con el detective marciano, quien dice que el marciano blanco es una entidad de antivida, pero en su centro, y en el de todos ellos, es la vida misma. Eso lo deja abierto al espectro completo. La trampa vida lo alcanza. El White Martian es tragado por la boca, toda consumidora y toda creadora de Dios, del diablo, de la oscuridad. Luego es dividido, transformado, expulsado y atrapado. Ahora forma parte de cada cosa viviente en la creación. Ahí vemos cómo del marciano blanco surge en múltiples colores hasta envolverlo por completo. Al final, explota bajo la mirada de Darkseid, el creador de todo el universo Absolute. Y mientras John y su hijo chocan los puños, Martian Manhunter agrega que el Martian Time, el tiempo marciano, es igual a todo el tiempo. Nos movemos a Shining City on a Hill, la ciudad brillante sobre la colina. John pregunta por qué la gente hace lo que hace. Se responde que lo hace porque tiene que hacerlo, porque debe hacerlo. Pero cada uno decide qué significa eso. En un lugar parecido al despacho presidencial, alguien le pide su reporte al agente Lowe. Ella informa que John Jones abandonó el FBI por diferencias irreconciliables. Él y el alienígena siguen operando desde Middletown. La figura le contesta que será mejor vigilarlos, por el bien del país. Lowe le da la razón a Absolute Uncle Sam, el tío Sam Absolute, y finaliza diciéndole que Dios lo bendiga. Detrás de la pared, los ojos rojos observan mientras Uncle Sam pregunta qué estará tramando ahora el alienígena ilegal. Si aprecias lo que hacemos en Ariose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Kenway Words 3794. Nos movemos con John, quien sale de su oficina, ahora como detective privado. Martian Manhunter lo sigue y le recuerda que se les acaba el tiempo. También le dice que no olvide las flores. John se pregunta si todo esto es una prisión o un baile. Una coreografía de átomos, personas y cuerpos celestes, todos enredados. Fuerzas que empujan y jalan en direcciones inesperadas. En la florería, el dependiente le pregunta a Jones si tiene una cita romántica. John reconoce a Mayweather y se sorprende de verlo trabajar ahí. Mayweather le explica que el lugar es suyo. Las flores siempre fueron su pasión y quería abrir una tienda. Después de todo lo ocurrido, pensó que podía intentarlo. Después de todo, esta es la ciudad de las segundas oportunidades. Como comentario, al agente Mayweather lo vimos en el número 3 de la serie. Martian Manhunter percibe sentimientos de paz y alegría. John le responde a Mayweather que espera que tenga razón y que se alegra de verlo. Mayweather responde lo mismo y le cobra $29.99. John regresa a su casa llevando las flores con él y espera en la entrada, fumando. Una mariposa verde sale del arreglo floral y vuela hacia una flor con forma de Martian Manhunter, nacida de una grieta en el suelo. John entiende que no podemos cambiar solos, pero podemos ser cambiados. Por otros, por el entorno, por el tiempo. Es cierto que hay grietas atravesando las cosas. Los cimientos de la realidad son inestables, pero también es cierto que hay brotes verdes que emergen desde la oscuridad. Entonces suena el timbre. Tyler mira sonriente a Brigitte, quien parece que ha estado esperando, vestida para la ocasión. Finalmente, John agrega que la vida se abre camino, que esa es la ciudad de las segundas oportunidades, y nos pide a todos que le deseemos suerte. La verdad, este final me encantó. Me pareció una forma genial de cerrar Absolute Martian Manhunter, una serie que de verdad quiso hacer algo diferente,
y que, para mí, mantuvo un nivel altísimo durante sus 12 números. Fue enorme, raro, emocional, cósmico, íntimo, y aún así nunca perdió de vista lo más importante: Jon, Bridget y Tyler. La realidad se está rompiendo, la antivida está destruyendo el lenguaje. Aparecen Absolute Batman, Superman y Wonder Woman en medio del desastre. Y aún con todo eso, el corazón sigue siendo una familia, intentando encontrarse otra vez. Lo de Jon viviendo la vida de Bridget me pareció una de las partes más fuertes y más bonitas del número. Ahí entiende lo que ella cargó durante años: el miedo, el cansancio, la soledad, el esfuerzo por cuidar a Tyler y por mantenerse firme cuando todo parecía demasiado. Y eso me gustó mucho porque no convierte a Jon en un villano, sino en alguien que amaba a su familia, pero que no sabía cómo enfrentar su culpa ni su miedo. Por querer evitar fallar, terminó fallando, y eso es algo que pasa seguido. Pero también pienso que el peor perdedor es el que ni siquiera lo intenta. Así que ver a Jon aceptar eso, hablarle a Tyler de otra manera, y entender que comunicarse no siempre significa usar palabras, fue precioso. Despero y el Marciano Blanco elevaron todo a una escala brutal, convirtiendo la falta de conexión en una crisis universal. Me gusta que la antivida no sea solo destrucción y golpes, sino aislamiento, conformismo, desesperanza, esa sensación de quedarse paralizado y dejar que todo se apague. Que el lenguaje sea lo primero en romperse me pareció un detalle genial, porque conecta perfecto con Tyler y con todo lo que la serie venía construyendo. Y ese momento de Superman extrañando los idiomas que aprendió me pareció hermoso, porque en medio del caos te recuerda lo valioso que es poder entender y ser entendido. También me encantó que, como siempre, el número fuera tan visual, tan psicodélico, tan lleno de color y de ideas. Puede ser abstracto, sí, sobre todo porque no siempre queda claro quién dice o piensa qué, pero justo por eso se siente especial. Esta serie muchas veces no piensa en palabras, piensa en imágenes, colores, formas y sensaciones. Y eso le queda perfecto a una historia sobre Tyler, sobre la comunicación y sobre mirar el mundo desde otra perspectiva. Es un final que no intenta ser común ni fácil. Y para mí eso le da muchísima personalidad. Y después de todo ese caos, el cierre con las flores, Bridget esperando y Tyler sonriendo, me pareció hermoso. No borra el dolor, pero sí deja una sensación de esperanza y segunda oportunidad. Para hacer el final de la serie, me pareció una cosa genial, emotiva, diferente y muy poderosa. Ahora me quedo con la duda de si algún día volveremos a ver a Jon en este universo, porque después de un cierre así, la verdad, me encantaría que esta historia todavía tuviera una nueva oportunidad. Y no pierdo las esperanzas, porque Jon sigue por ahí, al igual que el Marciano Verde. Quizás solo están esperando que todos se reúnan de una vez por todas. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.